Bien, buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bien. ¿Me escuchan bien allá atrás? No usamos micrófono de nada. Bueno, pues vamos a dar inicio con el ensayo. Bien, entonces empecemos con 4 módulos. La primera es introductorio, el ensayo, que es el ensayo académico, tipo de argumentación, estrategias argumentativas, y la última parte, que es la práctica y aplicación. Pues si alcanzamos a cubrirlo aquí, lo vemos, hacemos algunos ejercicios, y si no, se lo llevan de tarea y lo revisamos el siguiente lunes. ¿De acuerdo? ¿Quiénes han escrito ensayos? Ya está. ¿Sí? Bien. A veces todos pensamos que hemos escrito y de repente cuando nos damos cuando vemos lo que es un ensayo, realmente nos damos cuenta que hemos hecho resúmenes, otras cosas, menos un ensayo, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es desde el punto de vista como definición, digamos. Un ensayo académico es un texto argumentativo o expositivo, ¿sí? Obviamente se presenta en prosa, donde quien escribe busca analizar, interpretar o evaluar un tema desde una posición fundamentada. Y esto es bien importante porque hablamos de una posición fundamentada, ¿verdad? Que es académico. Entonces, tenemos que respaldar nuestros planteamientos en marcos teóricos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es fundamental. Aunque sea un ensayo, debe tener un marco teórico. ¿Sí? Y sobre todo, respaldada por fuentes académicas. Es una fuente académica. Porque de repente, hoy día la inteligencia artificial es una fuente, pero no siempre la información que nos proporciona es académica. A veces son noticias periodísticas, a veces son blogs, a veces incluso Wikipedia, ¿sí? No son científicas, ¿verdad? A veces nos acercan a la información científica, pero no tienen el sustento teórico metodológico que nos puede permitir hacer un ensayo realmente. Entonces, sí es importante verificar siempre nuestras fuentes. Un ensayo siempre debe tener una hipótesis o a veces simplemente la tesis. Lo recomendable es que tenga la hipótesis en la introducción y la tesis en la conclusión. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la hipótesis? Bueno, porque va a ser una posición argumentativa que va a explicar va a explicar lo que estamos nosotros proponiendo en el ensayo, ¿sí? Deseamos, el rigor académico es fundamental, hay que usar fuentes verificables, citas, referencias bibliográficas, y a veces confundimos las citas con la bibliografía, no les pedimos trabajo con citas bibliográficas y solo ponen la bibliografía, ¿no? No, las citas hay que ponerlas en cada párrafo donde estamos utilizando información de autores o autoras que estamos utilizando en el proceso argumentativo. Obviamente la estructura tiene que ser lógica, debe haber una organización coherente, una introducción, un desarrollo y conclusión. ¿Sí? La voz autora representa la perspectiva analítica de cada autor o autora. Y esto es bien importante. Sin embargo, a pesar de que es un ensayo, el lenguaje que debemos utilizar debe ser un lenguaje académico. ¿Sí? Esto es bien importante. De hecho, aquí tenemos una distinción entre lo que es un ensayo académico y un ensayo literario. Todos los ensayos tienen un objetivo, ¿sí? Pero si hablamos de un objetivo académico, pues lo que estamos buscando es demostrar, analizar, evaluar. Y si es literario, pues tiene otros objetivos, ¿no? Busca reflexionar, busca explorar, crear, en fin. Son dos funciones diferentes. El lenguaje tiene que ser académico, formal, preciso, y cuando hablamos de un ensayo literario, puede ser libre, ¿sí? Subjetivo incluso, a diferencia de un ensayo académico que debe ser objetivo, ¿sí? Fundamental. La estructura debe haber es rígida relativamente,
que también es flexible en el sentido de que podemos modificar la hipótesis, incluso el objetivo, ¿no? Cuando llegamos justamente al final y la hipótesis no se cumplió, pues podemos hacer los cambios correspondientes, ¿no? Entonces tiene que haber siempre una hipótesis, el argumento y una conclusión, ¿sí? En cambio, el ensayo literario, pues es mucho más flexible, ¿no? A veces de creación fundamentalmente. Acá en el académico, las citas son obligatorias, ¿sí? En el literario es opcional, ¿sí? ¿A quién van dirigidos? Pues un ensayo académico va dirigido a la comunidad académica, la estudiantil, docente, etcétera, ¿no? Y el literario, pues un público en general, ¿sí? ¿Cómo se evalúan estos materiales? Uno a través de la solidez argumentativa y el otro a través de la calidad estética reflexiva. Entonces son situaciones un tanto diferentes. ¿Cuáles serían los puntos clave del ensayo académico? Bueno, de entrada es un proceso de investigación, ¿sí? Y además es fundamental la existencia de argumentos, ¿de acuerdo? Ahora existen diferentes formas de argumentar, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Y la escritura, pues, es iterativa, ¿no? Quiere decir que la escribimos y la volvemos a reescribir, ¿no? Hasta que el trabajo quede con las características y los requisitos que son necesarios, ¿sí? Y eso, pues, implica planificar, escribir, revisar, volver a reescribir, etc. ¿Sí? Bueno, los tipos de ensayos según la intención, podemos tener un ensayo simplemente expositivo, ¿no? A veces en sus diferentes materias les piden que desarrollen todo lo visto en una unidad. Entonces va a ser fundamentalmente un trabajo expositivo, que implica pues que se explique de forma clara y ordenada toda la información que ustedes revisaron en esa unidad. Aquí no hay juicio, obviamente, bueno, ningún ensayo académico hay juicio, ¿no? Es simplemente la exposición ordenada de la información. El argumentativo ya tiene otras características. Aquí se trata de defender una tesis. ¿Qué estamos proponiendo? Si es un razonamiento lógico, ¿a partir de qué? Pues de evidencia. ¿Sí? Pueden ser evidencias teóricas, pueden ser ejemplos, etc. Otro tipo de ensayo es el analítico, que nos permite descomponer un fenómeno en diferentes partes. ¿Para qué? Para analizar. Ustedes en sus materias de investigación pues han visto los diferentes métodos y uno de los métodos justamente es el analógico, que tiene estas características, ¿no? Descomponer en partes, analizar cada parte y después hacer una propuesta en torno a eso. Un ensayo crítico lo que hace es evaluar una obra, una teoría o una política con un juicio fundamentado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a utilizar argumentos de autoridad. Ahorita vamos a ver qué son los argumentos de autoridad. Otro puede ser un ensayo comparativo. ¿Sí? Podemos contrastar dos o más fenómenos para identificar semejanzas o diferencias. ¿De acuerdo? Y otro es propositivo, donde ustedes pueden plantear soluciones alternativas a un problema determinado. Bueno, ¿qué busca un ensayo? Un ensayo puede buscar resolver problemas mediante argumentos, puede responder a una interrogante específica o bien se inscribe en una conversación académica. ¿Sí? Cuando hacen un trabajo para una materia, pues es la última, pero si ustedes quieren publicar en alguna revista, por ejemplo, pues entonces estamos sobre todo planteando los dos primeros aspectos. También puede ser el tercero, indudablemente, ¿no? Pero sobre todo los dos primeros. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando vamos a escribir? Bueno, primero, elegir el tema, ¿no? Si no tenemos delimitado nuestro objeto de estudio de manera adecuada, pues va a ser muy difícil que podamos avanzar en el desarrollo, ¿sí? ¿Qué elementos debemos considerar? Bueno, pues que es un tema relevante para la discusión académica.
¿Sí? No vamos a repetir lo que ya dijeron otros simplemente. Digo, salvo que sea la tarea de una materia, ¿verdad? Y les pidan, ahora sí que hacer el ensayo sobre esos materiales. Pero en general lo que se busca cuando escribimos, pues es una discusión, ¿sí? Ya sea profundizar en un tema, ¿de acuerdo? Complejizar, sobre todo, plantear las diferentes posturas, incluso sobre una temática específica, ¿de acuerdo? Que finalmente debe ser algo que sea interés de quien lo escribe. Cuando nos imponen el tema, pues suele ser más difícil escribir, ¿no? Pero cuando es algo que nos motiva en lo individual o en lo colectivo, cuando es un trabajo de equipo, pues entonces podemos hacer trabajos mucho más ricos en su contenido. Bueno, la estructura del ensayo es relativamente sencilla, tiene una introducción, un desarrollo, conclusiones y, por supuesto, no puede faltar la bibliografía. ¿Sí? Son los 4 elementos que componen un ensayo académico. Bien. ¿Qué debe contener cada una de las partes? Bueno, la primera, que es la introducción, lo primero es contextualizar el tema. ¿Sí? ¿De qué vamos a hablar? Plantear el problema que vamos a desarrollar, donde vamos a incluir el objetivo, la pregunta de investigación y la hipótesis, ¿sí? Que va a ser la posición argumentativa que vamos a desarrollar a lo largo del ensayo. Y se sugiere incluso que planteemos cómo va a estar estructurado el ensayo. ¿Sí? Digamos que son esos 4 elementos los que debemos incluir en una introducción de manera breve. ¿Sí? El desarrollo, aquí es donde ya viene lo interesante, ¿sí? Que son los argumentos. Se sugiere pues que haya un argumento, evidencia, incluso a veces contraargumento. Una de las sugerencias es que, bueno, los contraargumentos nos permiten adelantarnos a las críticas, ¿sí? Si alguien no está de acuerdo con nuestros planteamientos y hacemos nosotros uso de los argumentos, ya estamos adelantándonos un poco a las posibles críticas, ¿no? Y bueno, los siguientes argumentos, ¿sí? Y la conclusión es la recapitulación. La recapitulación donde la hipótesis se convierte en tesis. ¿Sí? Vamos a hacer una breve síntesis de los argumentos. Podemos incluso hacer algunas preguntas que nos den pie a una siguiente investigación. Y, por supuesto, el cierre. ¿Sí? Si alguien tiene preguntas en el camino, pueden interrumpir, ¿eh? ¿A qué se refiere con adelanto de la organización? ¿Perdón? ¿A qué se refiere con adelanto de la organización? Claro. ¿Cómo va a estar estructurado tu ensayo? ¿Sí? ¿Qué partes lo componen? Okay. Okay. ¿Sí? Bueno, a veces no tenemos muy claro lo que son las hipótesis, ¿verdad? Yo creo que nuestras materias INAE no siempre son lo suficientemente buenas y entonces nunca aprendemos a plantear una hipótesis. Y a veces pensamos que con hacer una frase simplemente ya estamos haciendo un planteamiento. Y no, realmente una hipótesis justamente es un supuesto, es lo que nosotros tentativamente pensamos que es la respuesta al objetivo que estamos planteando, ¿verdad? Y aquí les pusimos unos ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se plantea el capitalismo en el capitalismo contemporáneo, la acumulación de capital depende crecientemente de la explotación sistemática del trabajo de cuidados no remunerado y del empleo precario feminizado. De modo que la opresión de género no es un efecto colateral, sino una condición estructural de la reproducción de capital. ¿Sí? Aquí hay una afirmación que está partiendo de varias situaciones, ¿no? Donde se hace patente que la reproducción del capital requiere de ese trabajo no remunerado y que por eso lo invisibiliza, entre otras cosas, ¿no?
Y una hipótesis más simple, pues el libre comercio ha profundizado la dependencia tecnológica de las economías periféricas, como muestra el caso del sector farmacéutico mexicano. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que el libre mercado, que fue una de las cosas que nos prometieron que iba a generar transferencia tecnológica, por ejemplo, no funciona, ¿no? No solo no ha funcionado, sino que además está generando una mayor dependencia de nuestros países hacia los países desarrollados. Los planteamientos, eso hay que probarlo, obviamente, ¿verdad? Estos planteamientos, por eso son hipótesis. ¿Por qué es tan importante la introducción? ¿Sí? Porque en esta, como decíamos, bueno, ustedes normalmente, y más ahora que a las personas les cuesta trabajo leer o no les gusta leer cada vez menos, ¿no? Es una de las problemáticas a las que nos enfrentamos, que luego en clases es que era una lectura muy larga y no la termino, ¿sí? Y bueno, una de las cosas que es importante que hagamos cuando escribimos en la introducción, plantear varias cosas importantes como es el contexto, el problema, la hipótesis y la hoja de ruta, porque la forma en que escribamos la introducción va a atrapar o no a quien los quiere leer, que ha pensado leerlos, ¿sí? En clase, por ejemplo, a veces hablamos de lo que son las lecturas rápidas. Y una lectura rápida de un material es leer la introducción de un trabajo, ¿no? A veces tenemos los resúmenes o abstract, pero a veces es insuficiente esto, entonces si leemos la introducción tenemos una información amplia de lo que contiene ese material y sabemos si nos es de utilidad para la investigación que estamos realizando. Entonces, por eso es tan importante hacer una buena introducción. ¿Sí? ¿Qué representa el desarrollo? Bueno, el desarrollo es la parte central del ensayo, ¿sí? Ahí es donde vamos a construir la argumentación de nuestro objeto de estudio. ¿Cómo construimos un argumento? Bueno, generalmente vamos a utilizar un párrafo para hacer el planteamiento del argumento. La entrada tiene que haber una idea principal, donde vamos a plantear el argumento, si gustan esto, se los podemos compartir la presentación, ¿no? No, te digo, no está bien, si gustan tomar las fotos está bien, pero también igual, si les interesa, pues obviamente son materiales que les podemos compartir. Entonces, bueno, debe tener una idea principal, vamos a desarrollar el razonamiento, ¿no? ¿Por qué estamos planteando lo que estamos planteando? Podemos incluso aportar evidencia. ¿Qué son las evidencias? Pues pueden ser datos estadísticos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pueden ser información, pueden ser materiales teóricos, pueden ser materiales estadísticos, etcétera. Pero también es importante que analicemos las evidencias que estamos proponiendo, porque a veces ponemos un cuadro y no decimos nada del cuadro, ¿no? ¿Sí? O ponemos una cita de un autor o autora y tampoco hacemos una interpretación de esa información. Entonces, siempre es importante que si hacemos una cita o ponemos un material estadístico, un mapa, una gráfica, etcétera, siempre haya una interpretación de la misma. Y obviamente otra cosa que es importante, la transición de un párrafo a otro. Y esta transición se hace a través de conectores. Además, sin embargo, etcétera, ¿no? Vamos a ver también algunos ejemplos. Bueno, y la conclusión. Aquí vienen algunos elementos claves para la conclusión, ¿no? Se trata de retomar la hipótesis, pero planteándolo ya como tesis, ¿sí? Ya a través de toda la argumentación estamos dando los elementos necesarios que nos permiten plantear ya, pasar de la hipótesis a la tesis. Ya es una afirmación, ya es algo comprobado, podemos hacer una afirmación tajante. ¿Sí? También se debe ampliar señalar implicaciones, conexiones con otros debates, esto es opcional. Se trata de sintetizar, condensar los hallazgos principales del desarrollo. ¿Sí? Esto es importante.
Y se pueden plantear preguntas para futuras investigaciones. Esto también es opcional. Lo que es fundamental son estos dos elementos, ¿no? Retomar la hipótesis para plantearla ya como tesis y sintetizar para condensar los hallazgos, ¿sí? Bueno, el proceso de escritura. ¿Cómo? ¿Cuáles son los elementos importantes cuando vamos a escribir? ¿Sí? Primero, bueno, tenemos que planificar, ¿cierto? Tenemos que delimitar el tema. Sí, en ciencias sociales, pues es importante que planteemos el tema, que planteemos el espacio. Y también es importante, salvo que sea un ensayo teórico, plantear el periodo de estudio. ¿Por qué es importante cuando hablamos de ciencias sociales que haya un periodo? Porque la sociedad está en constantes cambios. ¿Sí? Entonces, algo que pasó, por ejemplo, en la pandemia, pues no se replica después de la pandemia, ¿no? O se transforma, o se acentúa, en fin, pero es importante que establezcamos los tiempos en que vamos a hacer la investigación. ¿Por qué también es importante hablar de esto? Porque si hablamos, por ejemplo, de pobreza, no es lo mismo hablar de la pobreza en Chiapas que de la pobreza en Ciudad de México. Son condiciones diferentes, porque en un caso estamos hablando de población rural, en otro caso estamos hablando de población urbana, en fin, ¿no? Incluso cuando hacemos investigación también hay enfoques de investigación. No es lo mismo un enfoque cuantitativo que un enfoque cualitativo, ¿sí? Y todos esos elementos son importantes cuando hacemos justamente la planificación, ¿sí? Después, la investigación que representa una recopilación de materiales, ¿no? Buscar las fuentes que vamos a utilizar en el desarrollo de la investigación. Organizar esa información, ¿sí? ¿Cómo vamos a organizar esa información? Bueno, puede ser a través de mapas argumentativos, organizando las ideas, estando una estructura. Hay otras herramientas, a lo mejor un mapa mental me permite también dar una estructura lógica y coherente al desarrollo que yo pretendo realizar, ¿sí? Y luego viene lo interesante, ¿no? Empezar a escribir. Ya que tenemos todo organizado, entonces comienza la parte más interesante, ¿no? Cómo expresar las ideas. ¿Sí? Ah, qué bonito, ¿no? Ujú. ¿Sí? Obviamente, después de que escribimos, hay que revisar, porque muchas veces incluso tenemos la idea, la planteamos tal como la pensamos y después vemos que la redacción no es lo más coherente posible, ¿no? Que hay que hacer algunos cambios en la escritura, etcétera. Y una vez que tenemos ya la revisión, pues es importante incluso la corrección de estilo, la gramática, todos esos detalles y los conectores que usamos fueron los convenientes, si estamos usando bien el punto y aparte o el punto y seguido, ¿no? Que de repente también ahí no lo hacemos de forma adecuada, en fin.